Los sensores de proximidad son mayormente utilizados en aplicaciones de automatización y se pueden encontrar con mayor frecuencia de tipo inductivo y capacitivo. Su forma más común es una barra roscada que en un extremo contiene el elemento sensible, el cual puede ser de tipo rasante o no rasante, y en el interior alberga la circuitería electrónica para procesar la señal de salida. Los sensores inductivos funcionan sin contacto directo, ya que estos detectan solamente objetos metálicos que se encuentran a una determinada distancia. Cada vez que algún objeto de este tipo de material entra en la zona de detección, un LED se prenderá la misma cantidad de tiempo que se ha detectado, por lo cual cuando nos salimos de esta zona el indicador se apaga. La detección de estos materiales metálicos es posible debido a que en el núcleo del sensor inductivo hay una bobina, la cual al momento de ser energizada genera una zona de detección mediante un campo magnético que escapa en una determinada dirección. Si a la bobina le conectamos en paralelo un capacitor, formamos un circuito LC, también conocido como circuito oscilador, donde ambos están cargando mutuamente de forma constante, generando de esta forma oscilaciones electromagnéticas alternas en forma de ondas senoidales. Lo que pasa cuando un objeto metálico entra en la zona de detección del sensor es que se le inducen corrientes parásitas al material detectado, las cuales son extraídas del campo magnético generado por el sensor, lo cual provoca que la amplitud de las oscilaciones disminuyan, alterando de esta forma a las ondas senoidales. Cuando esas ondas son afectadas al grado de desaparecer, un circuito rectificador se encarga de transformar la señal del oscilador en una señal digital. Después de eso, un bloque comparador se encarga de evaluar a las señales emitidas por el rectificador, además de que este bloque utiliza la histéresis para prevenir falsos cambios de estado, mientras que al mismo tiempo nos muestra a través del indicador si se está detectando algún material o no, para finalmente arrojarnos como salida señales positivas o negativas, 24 volts o 0 volts, dependiendo si se trata de un tipo PNP o NPN. ¿Cómo sabemos si un sensor es PNP o NPN? Para el tipo de sensor que trabajamos tenemos la opción de consultar el número de parte que se encuentra en la etiqueta de color blanco en nuestra página web, para de esta forma obtener las especificaciones que necesitemos de cualquiera de nuestros productos. Pero en caso de que no tenga la etiqueta, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para que podamos identificar si se trata de un PNP o un NPN, debemos de alimentar al sensor y mantenerlo activo detectando algún objeto de metal. Como la gran mayoría de los sensores que se usan en la industria trabajan con 24 volts de corriente directa, usaremos una fuente de 24 volts además de clemas para tener un mayor orden. A todos estos elementos los protegeremos con un interruptor termomagnético. La forma correcta de alimentar un sensor de 3 hilos es la siguiente. El cable café se conecta al polo positivo de 24 volts, mientras que el cable de color azul se debe de conectar al polo negativo de 0 volts, y finalmente nos envía a través del cable negro una señal de salida, la cual será de 24 volts o 0 volts dependiendo del tipo de sensor que sea. Esto lo podemos comprobar con ayuda de un multímetro realizando mediciones de voltaje directo. Para poder comenzar a identificar qué tipo de sensor es, nos guiaremos en el siguiente diagrama y verificamos que nuestro sensor esté detectando algún objeto metálico. Lo primero que haremos es verificar que el voltaje que le llega al sensor es el adecuado para evitar dañar al dispositivo. Colocamos las puntas del multímetro en las clemas con los cables café y azul, dándonos como resultado un voltaje aproximado a 24 volts, ya que estos operan con un voltaje de entre 10 a 30 volts de corriente directa, además de tener un alcance nominal de hasta 4 milímetros del objeto, una protección IP67 que, por cierto, si todavía no la dominas te dejo una tarjeta en la parte superior para que lo veas. También cuenta con una certificación europea. Si el sensor fuese de tipo NPN, al realizar una medición entre el cable positivo y la señal, nos deberían de dar 24 volts. Como podemos ver, no cumple con esta primera condición y se acerca más a los 0 volts que a los 24. Al realizar la medición entre la señal y el cable negativo, la lectura que nos debería de dar es de 0 volts, pero como vemos está más cerca de los 24 volts, por lo cual tampoco cumple con esta segunda condición.
En base a estas mediciones podemos concluir que el sensor no es de tipo NPN, ya que si la señal de salida enviada por el cable negro del sensor fuera negativa, al hacer la medición junto con el cable negativo de la fuente de voltaje, nos debería de arrojar 0 volts, ya que no existe una diferencia de potencial entre ambos cables. Y como vemos, el multímetro nos muestra una diferencia de casi 23 volts, por lo cual podemos determinar que se trata de un tipo PNP y se puede comprobar de la misma manera, con la diferencia de que las lecturas sí serán correctas en esta ocasión. De igual forma verificamos que nuestro sensor esté detectando algún material. Como en el ejemplo anterior, la última letra nos indica el tipo de señal de salida al momento de sensar, por lo que se espera una salida positiva de 24 volts a través del cable negro del sensor. Si realizamos una lectura entre el cable café y la señal, nos deben de dar 0 volts, ya que no existe una diferencia de potencial entre ambos cables positivos. Como podemos ver, esta primera condición sí se cumple. Por otra parte, si la medición es entre el cable azul y la señal, como vemos existe una diferencia cercana a los 24 volts, por lo cual también esta segunda condición se cumple. En base a esto podemos confirmar que se trata de un sensor PNP y conectarle alguna carga de forma correcta, además de seleccionar de forma adecuada otros dispositivos compatibles, como por ejemplo este PLC Twix 1, el cual solo acepta entradas tipo PNP. Como parte final de la demostración práctica, conectamos una lámpara piloto de 24 volts de corriente directa. Sabemos que la señal de salida al momento de sensar será de más 24 volts, entonces el extremo restante de la lámpara lo conectamos hacia el polo negativo de la fuente para cerrar el circuito y que la lámpara se prenda. Un parámetro muy importante en los sensores de proximidad inductivos es la histéresis. Los sensores tienen un punto donde deben de sensar al objeto, pero también hay un punto donde es completamente seguro que dejan de hacerlo. En medio de estos dos puntos existe una distancia denominada como histéresis. Al aproximarse un objeto metálico a la cara de detección, si este entra en el límite de activación, el sensor mandará una señal de salida positiva. Si se llegara a salir de esta zona, el dispositivo lo seguiría detectando un poco más lejos del punto de activación. Pero una vez que se pasa el punto de desactivación, el sensor deja de realizar la detección. Este margen es muy importante y lo debemos de tomar en cuenta a la hora de posicionar tanto al sensor como al objeto, ya que la histéresis nos sirve para evitar falsos estados de funcionamiento.